Los pescados se consideran como alimentos saludables porque son muy ricos en proteínas y ácidos grasos omega 3. Sin embargo, algunos pescados grandes contienen mercurio, así que muchas personas se preocupan y quieren abstenerse de comerlos. Se sabe que la exposición continua al mercurio nos provoca una disminución de las funciones del cerebro, riñones y sistema nervioso. A propósito, generalmente los peces grandes, tales como el atún y el salmón, tienen un alto contenido de mercurio, así que deberíamos tener cuidado de ingerirlos para que el mercurio no se acumule en nuestro cuerpo. Por esta razón, en el vídeo de hoy compartiré con ustedes cómo reducir el riesgo de la intoxicación de mercurio, es decir, 4 maneras para reducir la ingestión y la acumulación de mercurio en nuestro cuerpo, comiendo pescados como el atún y el salmón. Número 1. Deben eliminar las vísceras de los peces. El mercurio se acumula principalmente en las vísceras de los peces. Al comer pescados, es bueno eliminar limpiamente los intestinos, los huevos, la grasa y la piel. Además, existe una alta posibilidad de que el mercurio se acumule en la carne suave, alrededor de huevos también, por lo que debemos comer los pescados después de quitar la carne alrededor de huevos por completo. Número 2. Coman verduras ricas en fibra. El mercurio es difícil de expulsarse una vez que ingresa al cuerpo. En este momento, si comemos verduras o cereales ricos en fibra, la fibra, en el proceso de salir del cuerpo, también acompaña y expulsa el mercurio del cuerpo. Es recomendable comer varios tipos de verduras para ingerir la fibra. Número 3. Coman alimentos ricos en selenio y vitamina C. El selenio evita que el mercurio ataque las células de nuestro cuerpo, así que es recomendable comer constantemente nueces y productos lácteos ricos en selenio. La vitamina C también es muy eficaz para prevenir el daño celular causado por el mercurio. Número 4. Las mujeres embarazadas deben comer los pescados grandes como el atún y el salmón menos de una vez por semana, mejor dicho, menos de 100 gramos a la semana. Por otro lado, el atún enlatado tiene menos contenido del mercurio que el puro atún, ya que se elabora únicamente con la carne magra. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos ha anunciado que está bien comer entre 227 y 340 gramos de atún enlatado por semana. Pero cuando consumimos el atún enlatado, debemos tener tan cuidado por otra causa, o sea, sin importar el mercurio. Ahora les explico al respecto. El atún enlatado se consume mucho mundialmente. Creo que también en Latinoamérica se consume mucho, usándose para tacos, ensaladas, sándwich, spaghetti, etc. A propósito, mucha gente lo come inmediatamente sin calentar ni cocerlo a fuego, después de abrir la lata. Pero se dice que esta forma es mala para nuestra salud. La razón por la que no debemos comerlo así es por una sustancia cancerígena llamada furano. El atún se ennata después de eliminar el aire en el interior y es sometido a un proceso térmico de esterilización para posibilitar la conservación de largo plazo. Pero durante este proceso térmico, el furano se forma de manera natural y se encierra en lata. Es porque el furano es una sustancia que se genera naturalmente cuando el azúcar de carbohidrato y el aminoácido de proteínas se calientan. Está clasificado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como posible carcinógeno para los humanos. Pero no te preocupes, se puede eliminar el furano fácilmente. El furano es un compuesto muy volátil, con un punto de ebullición cercano al de la temperatura ambiente. Por esta razón, si ingerimos el atún después de calentarlo a fuego, el furano se evapora y el atún ya no es perjudicial para nuestra salud. El problema es cuando lo comemos inmediatamente sin calentar ni cocerlo a fuego, después de abrir la lata. Por ejemplo, cuando lo usamos para ensaladas o sándwich. En este caso, pon el atún en otro recipiente y déjalo durante como 10 minutos y después cómelo. De esta manera, el furano puede evaporarse debido a su volatilidad y por eso podemos ingerir el atún más seguramente. Se dice que los niveles de furano se reducen más cuando lo movemos y dejamos en otro recipiente. Aparte del atún en lata, el furano se detecta también en diversos productos alimenticios en lata y en tarro. En especial las frutas en lata, generalmente las comemos sin calentarlas. En este caso, deberíamos dejarlas durante 10 minutos
y luego comerlas para protegernos del furano que posiblemente provoque el cáncer. En general, muchas personas creen que todos los alimentos deben guardarse en el refrigerador para reducir el riesgo de contaminación o descomposición de los alimentos, manteniendo su frescura. Pero es un pensamiento incorrecto. Más bien, hay unos alimentos excepcionales que pueden perder su sabor o descomponerse cuando se almacenan en el refrigerador. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes 2 alimentos que ustedes nunca deben conservar en el refrigerador. Número 1. Mayonesa. La mayonesa es propensa a pudrirse cuando se almacena a bajas temperaturas. La mayonesa se elabora mezclando yema de huevo, vinagre, aceite y sal. Y estos ingredientes se separan cuando almacenamos la mayonesa a bajas temperaturas. Y una vez estos ingredientes se separan, es imposible que ellos se recombinen. Y en especial, el vinagre que inhibe la proliferación de bacterias se separa también. Así que eso facilita la proliferación de bacterias en mayonesa. Pero cuando conservamos la mayonesa entre 10 y 20 grados, los ingredientes en ella no se separan. Por esta razón, debemos guardarla en un lugar fresco en vez del refrigerador. Número 2. Tomate. También es mejor no conservar los tomates en el refrigerador. Es porque el aire frío del refrigerador quita la humedad de los tomates. Así que los tomates pueden perder su sabor. Si es posible, es mejor guardarlos en un lugar fresco y oscuro, sin la luz del sol, en vez de refrigerador. Por lo contrario, hay un alimento representativo que siempre debemos conservar en el refrigerador. Son frutos secos tales como almendras y nueces. En el caso de los frutos secos, debemos conservarlos en el refrigerador, almacenando en envase hermético o bolsas cerradas. Cuando los guardamos a temperatura ambiente, es posible que las micotoxinas, llamadas alfatoxinas, se proliferen. Las alfatoxinas son toxinas cancerígenas que pueden provocar en los niños la falta de crecimiento y el retraso en el desarrollo. Además pueden causar el daño hepático y el cáncer de hígado. Por lo tanto, cuando almacenamos los frutos secos durante largo tiempo, debemos conservarlos congelados. Además, quitar la cáscara de frutos secos puede aumentar la proliferación de bacterias, por lo que se debe tener más cuidado al conservar los frutos secos sin cáscara. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta, compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego, chao.